A esta altura, y si pasaste suficiente tiempo en internet, probablemente te hayas topado con alguno de estos videos. Can you name 5 countries in America? Can you tell me where Argentina is located? Can you tell me 5 countries of America? Existe la idea en el pensamiento colectivo de que el pueblo estadounidense posee escasos niveles de geografía a puntos tales de que ni siquiera pueden ubicar su propia nación dentro de un planisferio. Y esto trae a debate otros conceptos que van mucho más allá de un pobre adolescente que no puede ubicar a África en un mapa o si no sabe cuál es la capital de Francia, sino que también debemos hablar sobre el uso discursivo de la geografía, entre otras tantas ciencias, y cómo esto tiene una influencia colosal en cómo cada país percibe al resto del mundo. En el Café Cortado de hoy vamos a deconstruir un prejuicio y te vamos a responder muchísimas preguntas que por estar riéndote de un gringo nunca te hiciste. Sin más preámbulos, empecemos. Voy a empezar este debate con un sincericidio. Sí, me bajé TikTok. Aunque en realidad no la uso, por lo menos no estoy subiendo contenido a la plataforma. Por si me quieren seguir, es el mismo @ de siempre. No me enojo, tal vez algún día se me cruza alguna idea y empiezo a subir contenido, aprovechando de que la banearon en un par de países ya. Y por esa misma razón, mi tiempo en esta polémica aplicación con supuestos vínculos con el gobierno chino y que me hace pensar que si esto fue la Guerra Fría estaría sumamente decepcionado y obviamente hinchando para el Kremlin, me limitó a la posición de un simple espectador. Es decir, lo único que me limito a hacer es a ver los videos que la aplicación me recomienda y entre tantos videos de gente bailando, otros fingiendo ser otakus, un montón de e-girls y otros que hacen humor tanky, tuve la suerte de toparme en repetidas ocasiones con un tipo muy específico de video. Básicamente un montón de adolescentes argentinos, que también puede ser de otros países de Latinoamérica, persiguiendo a estadounidenses en Omegle, haciéndoles preguntas del tipo: ¿sabés dónde está Argentina? ¿O podés nombrarme 3 países en América? Y si bien seguro alguno contestó bien, pero tuvo que quedarse afuera por cuestiones editoriales, en reglas generales, la mayoría no tiene ni idea de dónde están parados. Lo que me dejó 2 incógnitas completamente válidas. La primera: ¿es posta que los estadounidenses no cazan una en geografía? Y por consecuente, ¿cuál es el trasfondo de esta ignorancia? Por lo que no me quedó otra y me tuve que poner a investigar. Como cualquier investigación del bien, empecé tipeando en Google la pregunta: ¿por qué los estadounidenses son tan malos en geografía? Y me saltaron un montón de artículos al respecto y se ve que evidentemente no soy el primer salame en googlear esto. Y los artículos eran de lo más variado, desde aquellos que se quedaban con simples trivialidades en la superficie hasta otros que socaban mucho más profundo, internándose en cuestiones políticas e históricas de las que voy a estar hablando más tarde. Y en cuanto a los primeros, como si de un orador conservador se tratase, empezarían a justificar sus prejuicios con datos, lo cual dejaría en evidencia un problema real y preocupante. Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental estadounidense, también conocida por sus siglas GAO, apenas el 24% de los adolescentes de dicho país tiene conocimientos sólidos en geografía. Y apenas un 3% podía considerarse como sobresaliente, un 48% tenía conocimientos parciales y un 25% estaba muy por debajo de la media, lo que era obviamente preocupante. Sin embargo, y más allá del impacto inicial, y si mi objetivo era hacer un video, no podía quedarme simplemente con esos artículos. Por lo que empecé a buscar artículos similares, pero que en este caso tengan como sujeto de prueba otra región del mundo, llámese Latinoamérica o Europa, o incluso algún país asiático. Y adivinen, prácticamente no existen. O por lo menos no los encontré después de una hora entera de búsqueda. Lo que me obligó a tener que complementar los primeros artículos con fuentes secundarias menores y complementarias para poder empezar a sacar conjeturas. Sí, aparentemente existe un problema grave en cuanto a conocimientos geográficos dentro de las fronteras de Estados Unidos,
pero la escasez de estudios más allá de las fronteras estadounidenses sesga un poco nuestras conclusiones. ¿Acaso esto también pasa en otros países? ¿O los estadounidenses monopolizaron la ignorancia? Tampoco pude encontrar evaluaciones internacionales que tengan a la geografía como materia común o que tan solo la incluyan, y me tuve que conformar con los exámenes PISA. Pero estas únicamente se limitan a medir la lectura, las matemáticas y las ciencias. Y digo ciencias entre comillas, ya que en realidad lo que hacen es dar problemas que pueden ser resueltos con pensamiento deductivo sin tener que recurrir a ninguno de los contenidos de la currícula escolar. Y al menos que vivas en un país asiático, principalmente en esos que son bien autoritarios, o vivas en Estonia, más o menos el resto de los países están todos en el horno. Entonces, ¿solo existen ignorantes en Estados Unidos? Sencillamente creo que no. Entendemos que en todas las sociedades existe una fracción de la población a quienes podemos considerar ignorantes académicamente hablando. Pero el problema que tenemos con esta preconcepción de los Estados Unidos o de otros países del primer mundo radica en que con nuestros conocimientos tercermundistas llegamos a tener una visión mucho más amplia que aquellos países supuestamente del primer mundo, hablando en materia geográfica, por supuesto. A ver, existe una tendencia clara en los países del primer mundo en tener mayores índices de escolarización que aquellos del tercer mundo, principalmente por cuestiones económicas y la posibilidad de acceso a una educación de calidad. Y creo que eso nadie lo discute. Pero acá pasa otra cosa, estamos hablando de una superpotencia económica y cultural cuyos habitantes son incapaces de poder señalar los 6 continentes en un mapa mundi. ¿Es loco? Lo sé, pero creo que con la siguiente explicación te va a quedar muchísimo más claro. Supongamos que nuestros parámetros para cuantificar el conocimiento se basa en una serie de conocimientos comunes quienes, por un acuerdo mutuo, consideramos necesarios de incorporar, y mientras más cantidad de estos contenidos podremos incorporar, podemos considerarnos más cultos o más ignorantes. Pero aparentemente en los Estados Unidos, y tristemente para nosotros, los argentinos, no tiene ninguna relevancia o utilidad el hecho de saber dónde está Argentina en un mapa, o incluso casi cualquier otro país del mundo. Y que yo sepa, no trataron de ignorante a nadie por eso. Pero de antemano entendamos una cosa, Estados Unidos tiene una forma muy particular de ver el mundo, lo cual se ve claramente reflejado en su sistema de medición. ¿Alguna vez escuchaste hablar de pies, yardas, pulgadas, galones, onzas? Bueno, todas estas terminologías pertenecen al sistema de medición imperial, que sería inventado en el Reino Unido y posteriormente sería adoptado y estandarizado en suelo estadounidense. Y si hay algo que define a este sistema por sobre todas las otras cosas es su utilidad práctica, es decir, una pulgada es el equivalente a, bueno, más o menos un dedo, y su convertibilidad al sistema métrico serían 2,54 centímetros. Y para vos que te criaste toda tu vida con el sistema métrico, pero al día de hoy sos incapaz de poder calcular un metro sin una cinta métrica al lado, para suerte de los estadounidenses, ellos sí la pueden calcular, que más o menos sería el equivalente de 40 deditos, más o menos. El tema es que esta practicidad se va al caño al momento de tener que hacer mediciones más grandes o seguir utilizando las escalas superiores de este sistema de medición. Es decir, si yo quiero medir un pie, que es lo que sigue a las pulgadas, no es que son 10 deditos o 100 deditos, no, son 12 deditos. Y si yo quiero pasar al siguiente nivel, tengo que hacer 3 pies para recién tener una yarda, que ojo, un pie es literalmente más o menos la medida de un pie. Sí, es complicado, pero creo que una vez que lo incorporas se debe hacer bastante práctico. Y vos te estarás preguntando, ¿esta gente resuelve problemas complejos de física midiendo en deditos sobre segundos? La respuesta es no, porque esta gente no se ve en la necesidad de tener que aprender sistemas de medición más exactos como el métrico, sino hasta especializarse, o es decir, cuando lo vayan a necesitar de verdad. Y acá entra una explicación sobre unos conceptos a los cuales a mí me gusta llamar
saberes del centro y saberes periféricos. Entenderlo así, mientras más cerca te encuentres del centro, menor va a ser la cantidad de conocimientos necesarios para poder comprender tu realidad. Llámese, no necesito aprender sistema métrico para hacer un puente, o no necesito saber la ubicación de un país al cual nunca voy a ir en mi vida o que no va a tener ningún tipo de inferencia en mi existencia. Prácticamente es como considerarnos ignorantes porque desconocemos qué música escuchan unos extraterrestres que viven en otra galaxia. Los conceptos que definen si sos un ignorante o no es una construcción arbitraria de conocimientos comunes. Porque son verdades que se construyen, no son leyes naturales. Y esto es a lo que me refiero con conocimientos periféricos. Es decir, mientras más lejos del centro te encuentres, mientras más a la periferia estés, mayor va a ser la cantidad de contenido que tenés que conocer para poder interpretar tu realidad. Y no es por una cuestión moral, sino que las verdades que constituyen tu sociedad son el fruto de otras verdades que constituyeron otra sociedad, y para entender el panorama completo es necesario conocerlas. A ver, ¿vos creés que una persona cuya lengua materna es el inglés tiene la misma necesidad que vos de aprender una lengua secundaria? Y no, porque sos vos el que ya tuvo que aprender inglés por tener que contemplar la posibilidad de que un futuro, tal vez por cuestiones profesionales, tenías que irte a trabajar a otro país y necesitabas empezar por algo. Pero yo no. Para no ser un ignorante en tu sociedad tenés la necesidad de aprender inglés, lo cual resulta completamente injusto, ya que ellos ya lo hablan de nacimiento y vos, que tenés que aprender una lengua mucho más compleja que la de ellos de nacimiento, además tenés que aprender un segundo idioma por cuestiones personales, y esta es una necesidad que tenés vos y los países del centro no. Y eso también pasa en las ciencias, como en la historia o en la geografía, porque las verdades se construyen. No estamos descubriendo verdades universales, no en este caso. Y estas verdades son perpetuadas por el sistema educativo, que, y según nosotros, lo de las periferias consideramos insuficiente a la hora de enseñarle a los países del centro sobre cuestiones vitales de conocimientos geográficos. A veces, por ejemplo, me pregunto por qué yo podría agarrar un mapa de Europa y poder nombrarte la mayoría de los países que constituyen ese continente, y tal vez un europeo no podría hacer lo mismo con Sudamérica. ¿Cuál es la necesidad de un búlgaro de conocer la historia tras las revoluciones independentistas de América? Ninguna, más allá de hacerlo por amor al conocimiento. Pero yo sí necesito conocer la ubicación geográfica de los distintos países europeos si lo que quiero es entender los bandos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque este evento sí afectó directamente a la historia de mi nación. Redacto este punto final para darle un cierre a este video y terminar de hacer un recorrido circular con los tópicos del principio. Michel Foucault hablaría sobre las escuelas-edificio, instituciones que solamente pueden ser vistas desde adentro, y su finalidad es construir las verdades que rigen nuestra sociedad. Un lugar desde donde el discurso normalizador es transferido a cada uno de los estamentos de la sociedad, y un discurso incluye ideas, historias, valores, verdades. Que, y sin ser conscientes de ellos, actuamos según nuestro pensamiento, ignorando que este ya fue moldeado a grandes rasgos durante nuestra escolarización. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué significa que nuestro sistema educativo haga énfasis en algunas materias y deje de lado otras? Y acá ya entro a un terreno mucho más especulativo, pero temo no equivocarme al respecto. La geografía es una ciencia que no solamente se limita a estudiar la superficie terrestre, sino que también a aquellas sociedades que la habitan y cómo estos distintos territorios interaccionan entre sí. ¿Y qué significa que el Estado trate casi como una trivialidad una materia tan importante en donde apenas el 20% del territorio tiene la obligación de aprobar sí o sí para poder graduarse? De nuevo, esto es especulativo, pero creo que esto puede derivar en problemáticas muchísimo más graves que una simple materia del colegio.
El desconocer qué reside más allá de nuestras fronteras es deshumanizar al extranjero, en donde entendemos que al momento de cruzar las aduanas estamos entrando a un terreno desconocido, peligroso, tan peligroso que incluso hasta le ponemos un filtro naranja para que no haya ningún tipo de dudas, lo cual termina representando una versión muchísimo más simplificada de la realidad, alimentando sentimientos tales como el nacionalismo, en donde vamos a defender con uñas y dientes la tierra que nos vio nacer porque simplemente desconocemos que hay más allá y es lo único que tenemos. Y no me gusta porque nos terminamos poniendo en un pedestal de la moralidad y la ideología, en donde por desconocer que hay mucho más allá, terminamos justificando cosas que no están para nada buenas, simplemente por ser ignorantes al respecto. Y no solo eso, sino que estamos perpetuando también el discurso de si funciona para mí, tiene que funcionar para el resto de la gente, ignorando que existen realidades muchísimo más complejas que las nuestras. ¿Y si estás buscando respuestas específicas? Sí. Estados Unidos tiene un problema con la geografía. ¿Saben por qué? Porque en apenas 17 de los 50 estados que tiene, la geografía es una materia obligatoria. Y en apenas unos 10 de esos 17, la materia es necesaria para poder graduarse. Estamos hablando de que únicamente el 20% del territorio de los Estados Unidos está obligado a rendir geografía para poder graduarse de la secundaria. Es un problema gravísimo, serio y muy preocupante. Sin embargo, y como ya a esta altura debería haberte quedado claro, esto no es una problemática exclusiva de los Estados Unidos. También pasa en el Reino Unido, en Australia y en un par de países más. Para ir cerrando, creo que la reflexión más importante que puedo sacar al respecto de todo esto es la importancia que tiene el sistema educativo y cómo cualquier cambio empieza desde ahí, desde la educación. Todos somos ignorantes en algo. Y creo que es importantísimo entender eso. Si tuviera que hacer alguna especie de crítica o de evolución, como habitante de la periferia me gustaría pedirle a los países del centro que intenten descentralizar un poco la linealidad de sus sistemas de pensamiento. Principalmente porque nos ayuda a ser mucho más tolerantes mediante la empatía. El humanizar a aquel que vive mucho más allá de nuestras fronteras. Porque nos hace partícipes de esa historia y nos saca de esta posición molesta de espectadores que no nos deja ningún tipo de posibilidad a la inferencia. Pero bueno, el video ya se me está haciendo un tanto largo por demás, así que de eso voy a hablar en futuras entregas de esta serie. Sin más que agregar, buenas noches.